Bueno, muy bien, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro Showtime. Para los que entran nuevos hoy, les recuerdo, Showtime es un espacio que genera Plurum, donde hablamos de los temas que nos interesan en el mundo de recursos humanos. Bienestar, cultura, el entorno de felicidad y sobre todo los retos más importantes que tenemos hoy en día. Hoy tenemos un tema espectacular. ¿Realmente podríamos experimentar bienestar en nuestras compañías sin diversidad e inclusión? Es un tema que genera hoy en día mucho debate porque creemos que hay muchas empresas que creen tener buenas políticas de diversidad e inclusión, pero cuando uno entra a revisar realmente lo que están haciendo, se da uno cuenta que todavía hay mucho camino por recorrer. Hoy en día tendremos un show bastante interesante, tenemos unos invitados espectaculares, creo que se lo van a gozar mucho y sobre todo van a poder llevarse buenas prácticas, ideas interesantes para aplicar en sus organizaciones. Quisiera, por supuesto, presentar a mis socios para que hagan un comentario inicial sobre su postura en estos temas de diversidad e inclusión. Bienvenido, Andrés. Un gusto estar con ustedes. Yo creo que los temas de bienestar, de felicidad, de sostenibilidad, de liderazgo, de diversidad, todavía hoy, insisto en una postura permanente, es que hablamos mucho más de lo que verdaderamente hacemos. Frente al tema particular de diversidad e inclusión, yo tengo muchas críticas. Creo que no estamos siendo capaces de hablar del tema, entre otras porque a veces queremos hablar temas complejos sin que nadie se ofenda nunca. Y resulta que esos son temas que van a generar cuestionamientos. Y una de las cosas que no podemos hacer, creo yo, es seguir evadiendo los temas por cuenta de no ofender a nadie. Entonces, creo también que la diversidad y la inclusión la estamos manejando muy desde la estética y muy poco desde la diversidad de pensamiento, que es al final lo que la organización va a construir. ¿Por qué hay una transición? Porque ha habido exclusión. Hay que hacer inclusión, sin embargo, la única respuesta no es inclusión y ver cómo nos dividimos en más pequeños grupos, sino cómo nos juntamos en un colectivo diverso, en un colectivo en donde desde mi postura y para cerrar con un planteamiento, debe enfocarse en igualdad de oportunidades, pero jamás en la igualdad del outcome, porque no se trata que tengamos juntas directivas 50-50, porque además con tantas minorías que hay sería 1% de 1% de cosas, y esto no se resuelve con género, raza, credo, orientación sexual, discapacidad. Esto no se resuelve desde esas posturas tan simplistas, diría yo, insisto, en un tema muy complejo de abordar. Qué interesante acercamiento. Les recuerdo a todos, por favor, seguirnos en redes sociales, @Plurum Consultores, nos encuentran en Instagram, en LinkedIn, estamos también como @Plurum. Estamos todo el tiempo mandando mucha información. Parte del objetivo de Plurum es sembrar semillas país, sembrar semillas de paz, compartir conocimiento. Creo que este espacio está diseñado para que ustedes puedan tener un espacio agradable, diferente, donde se lleven, por supuesto, buenas prácticas. José, buenas tardes. ¿Qué opinas tú sobre este tema tan importante? Hola a todos, buenas tardes. Hace algunos años compartía con un colega un espacio de una conferencia. Estábamos en Cali. Él era en ese momento vicepresidente para América Latina de una gran corporación de tecnología. Y en su charla dijo una frase que a mí se me quedó, y es que la diversidad no puede ser un objetivo, sino que la diversidad simplemente es. Y es porque cada uno de nosotros existe en un ecosistema, y obviamente en ese escenario hablaba de lo organizacional. Y cuando él decía la diversidad es, hablamos posterior a su charla y simplemente llegábamos a la conclusión que al ser algo que ya existe en el escenario obviamente del organizacional y que desde hace muchos años lo venimos escuchando, eso que ya es y que hace parte de nuestra organización hay que gestionarlo.
A mí me encanta este espacio porque es un espacio de debate, de posturas, y yo siempre he creído que un poco frente a lo que Andrés menciona, es muy importante que eso que es se gestione, se induzca, se presione de alguna manera, porque si lo dejamos simplemente que fluya, no pasa nada. Entonces, entendiendo que hay muchas diversidades, muchos temas que deben tenerse en cuenta en la organización, creo que un rol fundamental que tenemos quienes jugamos un papel en la función de talento humano y liderazgo organizacional es inducirlo, presionarlo, asegurarnos que pase bajo un escenario y de una u otra manera que las cosas que son pasen de manera armónica, de manera dirigida y llevando a todas las personas a entender que es algo que como organización debemos asegurarnos de cumplir para que lo que es viva de una mejor manera. Entonces esa es mi postura y quisiera desde ahí ahora que vengan nuestros invitados escucharlos y declararme un aprendiz ahora que ceda este espacio a las personas que nos van a acompañar. Gracias, José. Y esto se está poniendo bueno, ¿no? Esto aquí hay muchos temas interesantes. Plurum desde su gestión de consultoría a empresas se ha encontrado con diferentes modelos. Hemos traído buenas prácticas que podemos compartir y ese es un poco el objetivo. Pero sobre todo creo que lo que nos ha ayudado en este proceso es la convicción. Creemos en la diversidad e inclusión como necesaria para tener un entorno de bienestar. Así que ahora pues viene mucho contenido. Vamos a tener dos invitados que les agradecemos mucho que estén con nosotros compartiendo el día de hoy, que harán algo especial, compartirán en este espacio desde su óptica personal, pero sobre todo que ven a partir de su visión de recursos humanos cómo realmente podemos tener un modelo interesante dentro de las organizaciones. Así que gracias Andrés y José y pues vamos con los invitados. Bueno, muy bien, seguimos en nuestro Showtime. Recuerden seguirnos en @Plurum Consultores, @Plurum, en diferentes redes, Instagram, en LinkedIn. Siempre estamos publicando bastante contenido interesante para ustedes. Es un privilegio presentar a nuestra primera invitada. Manuela Costa es psicóloga, ha trabajado en un sinnúmero de organizaciones, es experta en temas de calidad, procesos, consultora hoy en día de recursos humanos, gerencia una de nuestras áreas más importantes, pero sobre todo, Manuela ha tenido la oportunidad de ser una de las pioneras en Colombia en un área que hoy de pronto nos puede parecer muy normal, que ya vemos como algo usual, pero que cuando ella arrancó era realmente un acto de valentía. Manuela Costa fue una de las primeras jugadoras de fútbol profesional que hubo en Colombia. Eso la llevó a viajar por muchos países, logró jugar en equipos tan relevantes como el Inter de Milán. Volvió a Colombia a seguir su proceso profesional, una apasionada de estos temas de diversidad e inclusión, hoy en día activista, abanderada en cómo desde el ámbito personal, pero sobre todo y a través de Plurum, cómo desde el ámbito organizacional realmente generamos políticas que ayuden a cerrar la brecha que encontramos. Creo que el enfoque de ella nos va a dar luces muy interesantes. Bienvenida, Manuela, por favor, a tu set. Muchas gracias, Juan. Andrew. Pues qué bueno que hayamos tenido la posibilidad de abrir este espacio. Al final, hoy hay una cultura bien particular que nos llama mucho la atención desde Plurum y es cuántas veces caemos en el espantajopismo, ¿no? Es más fácil aparentar que ser, especialmente cuando implementamos este tipo de programas. Entonces, pues qué privilegio que tengamos el espacio para contarle a la gente cuáles son no solo los to-do para implementar un programa de equidad, diversidad e inclusión, pero también cuáles son los microvicios que hoy nos alejan de ser efectivos. Creo que con esa apertura la cosa se va a poner muy buena. Ahora queremos invitar a nuestro segundo panelista. Es un honor también tenerlo acá.
parece brasilero, pero con mucho orgullo lo digo, es un colombiano de pura cepa, ya radicado en Brasil hace muchos años, vive en Sao Paulo. Nicolás ha tenido una carrera muy interesante, empieza en organizaciones como Alcosto y Merck en Colombia, estando en la industria de farma, lo trasladan a vivir en Brasil, un país con unos retos muy importantes en diversidad e inclusión, pero también con una apertura y un enfoque diferente a estos temas. Tuvo la oportunidad de ser director de recursos humanos para Uber Brasil, que es la segunda operación más grande que hay en el mundo. Ese contacto con el mundo de empresa de alta tecnología hizo que adquiriera también unas habilidades y unas competencias y que supiera implementar prácticas diferentes que hicieron que una compañía como Novartis Brasil lo nombrara como su director de recursos humanos. Nicolás Franco, es un privilegio para nosotros poder tenerte en este panel. Creo que tendrás un input muy interesante para este acercamiento a estos temas todavía tan complejos como diversidad e inclusión. Si quieres, por favor, unas palabras de apertura. Juan, Manuel, Andrés, José, equipo Plurum, muchas gracias por la invitación. La verdad estoy súper feliz de estar aquí con ustedes hoy en el Showtime y más hablando de un tema como diversidad e inclusión que, bueno, tú lo dijiste en la introducción, pero básicamente soy un apasionado por ese tema y además es un tema estratégico e inteligente hoy en día en las organizaciones, ¿no? Además de también tener el componente de responsabilidad social desde la parte de las empresas. Entonces pienso que va a ser una conversación muy rica, que vamos a intercambiar muchos conocimientos, así como puedo contribuir, también quiero aprender de las perspectivas de los otros, de Manu, la otra invitada, de Andrés, del equipo Plurum. Entonces, muy feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, seguimos con el segundo segmento de nuestro Showtime. Para los que nos sintonizan por primera vez, lo que hacemos es una serie de preguntas a nuestros panelistas para, por supuesto, profundizar más en nuestras temáticas. El orden, para que ustedes sepan, será primero Manuela, contestará, después Nicolás desde Sao Paulo y terminará Andrés. Bien, arrancamos con una pregunta suave. ¿Qué significa la diversidad, la equidad y la inclusión? ¿Y por qué creen que son importantes? Acá buscamos hechos, datos, historias que tengan ustedes. Adelante, Manuela. Mira lo interesante, Juan, cuando abre un poco la conversación, Nicolás, al decirlo, históricamente son escenarios que hemos abordado desde la responsabilidad social y por ahí lo llevamos al plano de la lástima cuando desde el privilegio ponemos juicios de valor a las relaciones. Hoy, curiosamente, hablamos de un escenario, uno, que no es discrecional, que históricamente ha hecho parte del contexto no solo organizacional, sino de la humanidad. Si lo viéramos en términos solo de diversidad, la representación de distintas identidades y orientaciones en el contexto organizacional nos da varias cosas. Uno, reconocer que convivimos con personas con una diversidad sexual distinta, es decir, que ya el escenario binario y el escenario de blanco y negro, ¿no?, tiene múltiples matices. Dos, reconocer que durante muchos años la multietnia, las razas, pues han hecho parte de nuestro escenario de convivencia y que definitivamente por más estereotipos y prejuicios que tengamos los seres humanos, hay una línea supremamente delgada cuando lo materializamos este tipo de comportamientos en actos discriminatorios. Tenemos un tercer escenario que nos habla de la discapacidad y nos dice, hoy definitivamente con ciertas limitaciones tenemos que darle la bienvenida a una fuerza laboral que entra fuertemente activa, que además la virtualidad nos ha mostrado que necesitamos unos recursos distintos simplemente para llevar a la práctica cierta gestión. Y finalmente hablamos curiosamente de una que hoy nos sorprende que siga estando en un escenario de diversidad, que es el género, donde decimos que durante muchos años, pues las mujeres nos hemos enfrentado a un escenario de una vulnerabilidad particular. Cuando Nicolás daba esta introducción me comenté con una famosa frase de una exfutbolista que lo decía de manera clara, yo no quiero que hoy la gente invierta en los escenarios del deporte femenino porque sea lo correcto, sino porque es algo inteligente, porque además si hoy lo vemos en una agenda sencilla, desde el 2015 la diversidad entra en eso que llamamos los miembros de las Naciones Unidas y nos dice, venga, hay 17 objetivos de desarrollo sostenible y hoy es no discrecional hacer parte de ellos. Si lo llevamos un poco al plano de lo que podría ser la equidad, es simplemente brindar los recursos y las plataformas para que las personas hoy puedan acceder a escenarios de justicia un poco igualitarios, es decir, no hablamos de condiciones distintas, simplemente
asegurarnos que todos tengan oportunidades y recursos para desarrollar sus labores. Y finalmente la inclusión nos dice cómo cogemos estas políticas, cómo cogemos estas herramientas y generamos un compromiso genuino. Hoy una de las grandes conversaciones que se genera es ¿por qué fallamos tanto? Y la cifra es muy agria. El 70% de las organizaciones hoy falla al implementar por primera vez un programa de diversidad e inclusión. Y definitivamente hablamos de algo y es cómo hacemos que estas, ¿no? que estas herramientas y estas personas, en algo que seguramente abordaremos a lo largo de este espacio, que es la formación andragógica, cómo sensibilizamos a las personas para que disminuyamos esa reticencia a los escenarios de cambio, que al final son escenarios de evolución. Qué interesante el tema de formación, y ahorita más adelante quisiera que nos profundizaras en eso, Manuela, cuando hablemos del tema de las organizaciones, porque siempre estamos desarrollando habilidades, trabajo en equipo, visión estratégica, pero pensar en cómo formar a las personas hoy en día en las organizaciones para realmente abordar estos temas, creo que es algo bastante innovador. Nicolás, adelante por favor con tu comentario. Dale, bueno, primero para responderte así la pregunta, entonces, diversidad es la representación de todas las diferencias, todas las identidades en las empresas. Entonces ahí lo podemos ver desde varios puntos de vista. Entonces desde el tema de raza, el tema de etnia, del nivel socioeconómico, el tema de una orientación sexual, de la identidad de género. Entonces es básicamente tener diferentes perfiles desde todas esas variables que te acabo de mencionar. El tema de equidad cuando es garantizar igualdad de oportunidades para todas las personas que tú tienes dentro de tu empresa. Entonces eso te conlleva a revisar procesos, a que todo el mundo tenga acceso a la información, claramente dentro de los niveles posibles, pero es evitar como esos privilegios dentro de la organización. Y por último, inclusión es una cultura donde las personas se sientan valoradas, bienvenidas, apoyadas desde por ser quien ellas son. ¿Ah? Entonces tiene ese componente de que cuando una persona se siente que puede ser como es en una empresa, ahí ya estás hablando que tienes una cultura de inclusión. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es importante? Como dije en la introducción y siguiendo con lo que Manuela también estaba diciendo, es un tema inteligente hacer. O sea, las empresas, es un tema estratégico para las empresas. Y cuando hablamos de cifras o resultados, McKinsey ya publicó varios estudios a lo largo de los años que hablan y están enfocados mucho en diversidad. Pero para darles conclusiones relevantes aquí, cuando hablando de ética, de etnia y de raza, cuando las empresas tienen esa diversidad de ética y de raza, las empresas que están en ese cuartil superior, hablando de ética y de raza en sus posiciones de liderazgo, ellas tienen probabilidad de que sus retornos financieros sean mayores a 35% del promedio de las empresas de su sector en donde están. Cuando estamos hablando de género, con las empresas que están en ese cuartil superior, las empresas tienen probabilidad de tener un 15% más de retorno financiero por encima de la media que estamos hablando. Y no es que sea automático, no es que digamos, bueno, sí, solo con tener representación o equipos más diversos, automáticamente mis resultados van a ser financieros. No es por eso, es porque la atracción de talentos, cuando las empresas tienen esa cultura de diversidad, es mucho más fácil. Entonces los mejores talentos del mercado quieren trabajar en esas empresas. Segundo, los procesos de orientación al cliente tienen mejorías sustanciales, porque estás trayendo el mercado, los clientes son diversos. Cuando tú tienes personas que ven para esos procesos de una forma diversa, se van a conectar más fácil con ese cliente. Igual con la toma de decisiones. Entonces, todos esos factores que mejoran se reflejan en los resultados financieros de la empresa. Entonces, básicamente, de nuevo, aquí para sumarizar, es lo más inteligente que las empresas pueden hacer en este momento. Qué interesante ese acercamiento desde el punto de vista económico. Vamos a hacer un Showtime dentro de unos días que se titula, les voy a dar aquí el aviso desde antes, si el bienestar le parece costoso, ¿cuánto cree que cuesta el malestar? Y eso que estás mencionando, Nicolás, creo que crea una conversación diferente. Estamos hablando de retornos y de estar sintonizado con un mercado, o sea, con mi cliente,
que por supuesto me va a asegurar sostenibilidad. Porque no solamente es yo cómo gestiono mi cultura hacia adentro de la organización, sino cómo esa cultura diversa e incluyente piensa en mi cliente, porque es que estás realmente trabajando con esos dos enfoques. Gracias, Nicolás. Adelante, Andrés. Pues yo simplemente quisiera añadir un par de cosas. Cuando una empresa le apuesta al bienestar, es más diversa. Si no, no hay verdadero bienestar. Pero diversidad, de alguna manera, es que yo invito a muchas personas a mi fiesta, en la diversidad de la humanidad. La inclusión implica que yo no solo las invito a mi fiesta, sino que las saco a bailar. Porque veo permanentemente el error en las organizaciones que quieren llenar cuotas, pero discriminan al interior de la organización las cuotas. Y eso no se trata de llenar cuotas. ¿Y qué es equidad? Que también creo que hay un enorme déficit de profundizar en lo que verdaderamente se quiere. En países escandinavos en donde hay igualdad de oportunidades, no llegaron a haber 50% de hombres ingenieros y 50 mujeres ingenieras. ¿Por qué? Porque a las mujeres no les interesa ser ingenieras. Y por cada 20 hombres hay una mujer ingeniera. Entonces, no se trata de ver cómo yo hago para que todo el mundo sea 50 y 50 en temas de género y de llenar cuotas, sino de que haya, y tal vez Nicolás lo expresó muy bien, igualdad de oportunidades. En algún momento alguien sugirió que es que en las 100 empresas más grandes del mundo debería haber 50% de CEOs hombres y 50% de CEOs mujeres. Y la única pregunta que se me ocurrió hacer, y tú le has preguntado si todas las mujeres quieren trabajar 70 y 80 horas y sacrificar un universo de cosas. Sí, sí, por favor, abramos la puerta, pero no tenemos que obligar a las personas a ocupar unos cargos que tal vez no les interesan. A mí en lo personal no me interesa ser CEO de ninguna gran empresa porque no quiero trabajar tantas horas. Y eso no tiene que ver con temas de equidad. Entonces creo que la equidad la confundimos. Es que me paguen lo mismo por hacer lo mismo. Pero digamos que y Manu, bienvenido el desacuerdo, eventualmente en temas de fútbol. ¿Por qué a un hombre futbolista le pueden pagar más que a una mujer futbolista? Porque llena un estadio con 70,000 espectadores. De pronto los partidos femeninos no llenan tanto los estadios. ¿Por qué a una modelo mujer le pagan más que a un modelo hombre? Pues porque a los hombres tal vez no nos interesa tanto el tema. Entonces, no se trata de ver cómo mantenemos equidad. Y perdóneme ser de pronto un poco brusco en el tema, pero es que queremos los cargos políticos, pero no que metamos a la misma cantidad de mujeres a la cárcel que los hombres. De eso no se trata, entre otros porque los hombres somos más violentos, ¿no? No que la mujer no lo pueda hacer, claro que lo puede ser, pero hay muchos más hombres en la cárcel. Hay muchos más trabajos de muchas más horas, de mayor riesgo y de estar fuera de sus casas ocupados por hombres. Entonces, cuando hablamos de esto, no se trata de venga y llenamos solamente ciertas curules de poder, porque es que ahí la mayoría de los hombres también estamos excluidos. Los hombres, todos los hombres no tenemos acceso a esos cargos de poder. Y esto no es ver cómo feriamos y completamos cuotas, sino cómo logramos darle con convicción la bienvenida a ideas discrepantes que de acuerdo a, claro, nuestra naturaleza, pues vamos a tener experiencias distintas y esas experiencias van a construir una diversidad en la organización. Entonces, diversidad, invito a todos a mi fiesta, inclusión, los invito a bailar, y equidad, cada uno gana por su productividad. Muy interesante, y además parte del valor de este tipo de escenarios es que por supuesto podamos construir conocimiento y debatir desde los diferentes puntos de vista. Y eso que mencionas, Andrés, y para toda la audiencia, justamente en nuestros proyectos de consultoría, cuando hacemos este tipo de intervenciones, nos encontramos que esos primeros acercamientos, ese 70% que mencionaba Manuela, es porque creyeron que manejar diversidad e inclusión era simplemente
pues tengo que forzar a que haya el 50% de un género, o vamos a traer una persona de raza negra, o cuando se hacen ese tipo de intervenciones, creo que falla porque no hay coherencia, porque no es realmente, de alguna manera, no hay credibilidad en ese tipo de escenario. Y justamente hoy estamos para hablar de si realmente qué funciona, que me lleva a la segunda pregunta. Panelistas, ¿cuál consideran que es el aspecto más desafiante para implementar una estrategia de diversidad e inclusión en las organizaciones? Vamos a hablar del mundo organizacional. Manuel, adelante, por favor. Mira que ahorita que escuchaba a Andrés y a Nicolás, hay varios puntos ahí en los que uno llega. Hay un tema que genera mucha controversia, especialmente en los entornos organizacionales, y es como esa línea delgada entre lo que puede ser una acción afirmativa y una acción que se tergiversa en la que uno llamaría génerocracia, es decir, abanderar algún sector o alguna población por una condición particular. Pero si lo viéramos en términos de lo que el mercado nos invita hoy a darle esa bienvenida, uno es reconocer que históricamente las acciones afirmativas nos permiten un escenario donde yo priorizo si lo viéramos en términos de poblaciones, una población que históricamente ha sido vulnerada. Es decir, las acciones afirmativas son necesarias más allá de los sistemas de cuotas para decir, espérate un segundo, y vamos a volver al ejemplo que me encanta que lo traigamos a colación y es el que pues, más conozco. Y aquí como para darles un dato, el primer equipo de fútbol femenino, simplemente porque las organizaciones son el reflejo de la sociedad, son compañías. Se crea curiosamente en 1894. Las mujeres éramos tan exitosas que generábamos partidos donde teníamos más de 12,000 espectadores y generábamos riqueza y ganancias para los enfermos en combate de la Primera Guerra Mundial. Es decir, era un espectáculo que se generaba. De hecho, fue tan exitoso que después de 1918, cuando se termina la Primera Guerra Mundial y vuelven los hombres de combate y dicen, tenemos que reivindicar el rol de los hombres en la sociedad, decapitan el fútbol femenino. Para 1895 ya habían 150 equipos femeninos que finalmente desaparecieron y tuvo que pasar medio siglo para que a las mujeres se les permitiese patear un balón. Si lo llevamos un poco a las organizaciones, hoy definitivamente hay un proceso previo, que ni siquiera, es decir, la organización ya es el hacer, pero si lo viéramos un poco en los procesos previos, esto tiene que ser una articulación entre lo público y lo privado, donde nosotros acompañamos como consultores a las organizaciones y les decimos, ¿usted está fomentando programas de formación? Venga, desde la academia está fomentando que las personas tengan, especialmente mira las industrias que estamos manejando hoy de hidrocarburos, y nos dicen cómo incrementamos ese escenario de cuotas, especialmente no solo en los estratégicos, sino en los operativos. Vamos a la academia y vamos a decir, ¿qué hubo? Mujeres, ustedes quieren ser soldadoras, tienen la capacidad para hacerlo, se quieren formar en eso. Definitivamente abrimos las puertas para que tengan la posibilidad al menos de creer. Hay algo que sucede en estos temas de diversidad e inclusión y es que las personas, a partir de nuestros roles, de nuestros estereotipos y de nuestros prejuicios, soñamos en abstracto, porque es muy difícil de imaginarse a una mujer soldadora. Pero cuando brindamos la oportunidad, que es un poco el escenario de la equidad, es brindar la oportunidad de la inclusión, es decir, ven, yo quiero que de verdad hagas parte de este escenario, cambiamos un poquito ese status quo. Por eso siempre hablamos que en los procesos que llevamos a cabo de las organizaciones hay que partir que no somos culpables de nuestros estereotipos, es decir, nuestros estereotipos solo nos permiten simplificar la información. Uno dice hombre futbolista, ¿no? Mujer modelo, mujer ballet, y eso es lo que tenemos, nos permiten simplificar. Pero cuando lo llevamos a la realidad del día nos damos cuenta, oye, pero es que hay mujeres que pueden ser realmente unas grandes CEOs. Miren un poco el ejemplo de Sheryl Sandberg, ¿no? Una de las CEOs más importantes que pasó por Facebook y por Google y que ella decía, yo curiosamente en mi casa tuve que generar muchos acuerdos para que eventualmente ese rol que tenía, ¿no? La persona que me acompañaba, para que además para él no fuera un escenario tan, si lo viéramos un poco tan ocluso de decir, mi mujer, no, mi mujer, porque además son, no, mis parejas, mi mujer es más exitosa porque es más rentable que lo que yo estoy generando y yo me voy a dedicar en una ética del cuidado a atender otros escenarios. Es decir, esta es una mujer que dice, aquí levanto la mano y digo, yo tengo la posibilidad. Entonces yo creo que lo que nos manifiesta Andrew es muy importante que no caigamos en el mito de las cuotas, por eso fallamos mucho en las organizaciones, es muy importante que formemos reconociendo nuestros sistemas de creencia,
Y lo más importante, que esto seguramente lo vamos a abordar a lo largo del conversatorio. Hoy hablamos de líderes que sean genuinos, que sean reales, es decir, que conecten con la gente. Seguramente tú, Nicolás, en eso nos tendrás maestría y nos darás cátedra por tus escenarios que has abordado. Pero curiosamente, cuando lo llevamos a las organizaciones, hoy si los líderes son el primer canal de comunicación, tienen que ser promotores y alinear la política, el programa de diversidad e inclusión con la estrategia del negocio. O si no, primero, y siempre lo digo porque a las personas esto les suena raro y esto lo aprendí de justicia que trabajan con estas poblaciones, decía, así como tenemos una política de diversidad e inclusión o diversidad, equidad e inclusión, si queremos poner las tres, tenemos que tener una política explícita antidiscriminatoria, que sea coherente y le diga a las personas, mira, hacia aquí vamos, ¿no? Pero todo esto es lo que tenemos que cambiar para que eventualmente suceda. Bien, y en ese último punto, la siguiente pregunta tiene mucho que ver, así que prepárate para hablar de ese tipo de políticas. Nicolás, adelante, por favor. Yo quería complementar un poco lo que Manuel estaba diciendo y estoy totalmente de acuerdo contigo. El tema de diversidad e inclusión en las empresas no se puede ver aparte de la realidad o de la cultura del país en donde están esas empresas. Y lo digo específicamente con el ejemplo de género. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos del término equidad, es dar las mismas oportunidades a todos. Si nosotros vemos eso en el contexto de la cultura de los países, claramente las mujeres no han tenido las mismas oportunidades que los hombres. Claramente las sociedades son sociedades machistas que tienen el concepto de que el papel de la mujer está en la casa. Si lo vemos, es un reflejo, o sea, aún tenemos licencias de maternidad para las mujeres. Entonces son las mujeres, son las que tienen la licencia de paternidad, bueno, que en estos tiempos fue ampliada en Colombia, ¿no? Si no me equivoco, pero antes era una semana y la mujer era 3 meses. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tú estás pasando? Que la mujer es la que tiene que dedicarse a cuidar del niño, es un papel de la mujer. Una de las principales prácticas que se pueden hacer en universidades, la licencia debe ser igual para los dos papás. Es que finalmente el tema del tiempo de la licencia es para cuidar del niño, independiente si sea la mamá o el papá. Claramente la mamá tiene un papel porque pues, lo alimenta y todo, pero en ese punto la mujer siempre tiene, la sociedad tiene un sesgo con el papel de la mujer. ¿Qué es lo que, continuando con ese ejemplo, cuando las mujeres tienen que salir de licencia de maternidad, ahí, cuando está una evaluación de desempeño, entonces no, ella estuvo de licencia 3 meses, no, entonces esa promoción que estábamos pensando para ella, entonces tiene que aplazarse para otro año. O los hombres no tenían ese problema. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, Manu, en que no se puede ver el tema separado. Y que cuando tú hablas de equidad de las mismas oportunidades y infortunadamente nuestras sociedades tienen esos sesgos y esas culturas machistas, o aquí en Brasil esas culturas racistas. Entonces, es un papel de las empresas. Cuando hablas de equidad, entonces tú tienes que acelerar esa evolución de las mujeres dentro de la empresa, porque sabemos que ya de por sí ellas no han tenido las mismas oportunidades que los hombres. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, Manu, para eso. Ahora, directamente con la pregunta de Juan Guillermo. ¿Cuáles son esos principales desafíos en las empresas para implementar esas estrategias de diversidad e inclusión? Entonces, para mí está muy claro que el principal desafío es la transformación cultural, ¿no? Entonces, no, todos sabemos que una transformación cultural toma tiempo. O sea, en promedio, cuando hablas de que hay un cambio en la cultura de la organización, estamos hablando de 7, 8 años, por lo menos, que es cuando ya las personas entienden los conceptos, asimilan los comportamientos, los líderes los representan y ya se vuelve un hábito y se vive el tema de esa transformación cultural en las empresas. Entonces, para mí, lo más importante es esa transformación cultural, que trae una cantidad de procesos. Entonces, es educación,
los conceptos tienen que quedar muy claros, los líderes tienen que entender el papel tan importante que tienen ellos como embajadores por tener ese papel de líderes, por ser responsables de equipos, de embajadores de traer un pensamiento de diversidad e inclusión. Tenemos que introducir el concepto de los grupos de afinidad, los ERGs, Employee Resource Groups, que son las mini comunidades dentro de las organizaciones que entienden que tienen afinidades y ellas mismas proactivamente comienzan a levantar esas banderas dentro de la organización. Tenemos que revisar los procesos del ciclo de vida de los empleados. Entonces, de nuevo, como estaba diciendo, tanto en el tema de contratación, los paneles de entrevistas tienen que ser diversos. Si yo quiero traer paneles diversos y quiero eliminar esos sesgos, yo tengo que construir esos paneles diversos. En los temas de evaluación de desempeño, de nuevo, quitar esos sesgos con el ejemplo que traje de, esta persona estuvo de licencia la mayor parte del año, entonces no mostró tantos resultados. Ahí ya no estamos hablando de equidad, que la licencia solo es para un lado y no para los otros dos lados. Para promoción. Entonces, de nuevo, es un tema de transformación cultural y lo ideal es, siempre mi guía debe ser mirar el 100% de mi población. Y si en mi 100% de mi población yo tengo un 40% de mujeres y un 60% de hombres, esa representación tengo que tenerla en mi leadership team. Porque ahí yo estoy, eso va a ser un reflejo del todo de la organización. Cuando eso está desbalanceado, ahí yo tengo un problema. Ahí yo tengo que mirar qué es lo que tengo que hacer yo como empresa para generar esa equidad dentro de las organizaciones. Entonces, de nuevo, es un reto para todas las organizaciones y va a tomar tiempo. Muy bien. Y hay temas importantes que mencionaste. Un tema que muchas veces pasa desapercibido aquí en Colombia, que creemos que no es evidente, que es el tema de raza, por ejemplo, que por supuesto, me imagino en Brasil es un tema mucho más complejo, pero creo que acá también vivimos de eso. ¿Cuál crees tú que es el tema más desafiante hoy, Andrés? Yo coincido en el tema cultural, porque uno puede hacer un montón de políticas, pero al final que las personas terminen comportándose de manera diversa e inclusiva es un reto. ¿Qué creería yo que hay que tener en cuenta? Primero, y de lo más fácil de implementar en una organización, es que nos paguen lo mismo por hacer lo mismo. Colombia tiene una brecha de diferencia salarial entre hombres y mujeres del 18%, por ser mujer, no porque produzca, no, por ser mujer. Y eso también se debe, entre otras, a que las mujeres son menos ávidas de negociar su salario y que no renuncian tan fácil a decir, no, a mí no me sirve eso, y se van, porque priorizan muchas otras cosas, como la estabilidad, la posibilidad de tener un cargo, un trabajo, en fin. Y creo que ahí las organizaciones no pueden aprovecharse del género por cuenta de no tener una política salarial. Entonces, una cosa muy rápida y fácil de implementar es una política salarial justa por el cargo, entendiendo que puede haber diferencias por otras razones. Hay algo que hoy veo con igual discriminación que la raza, el género, el credo, la orientación sexual o la discapacidad, y es personas con universidad y personas sin universidad. Dice, no, yo no hablo con esa persona porque no tiene títulos, como si eso invalidara, entre otras, la experiencia humana, ¿no? Y estamos siendo muy discriminatorios en muchísimos otros ámbitos. Y con esto quiero señalar que hay muchas más fuentes de discriminación que las obvias. Muy bien. Creo que uno de los retos en las organizaciones muy importante es entender dónde estoy y cuál es mi público. Nosotros hemos acompañado organizaciones donde, por ejemplo, hay una homofobia enorme. Pues hay que trabajar el concepto, hay que educar a las personas para que entiendan lo que verdaderamente significa la diversidad, cómo esto aporta, para que no tengamos rechazos, para que no se generen las cosas de no, yo no me aguanto el amaneramiento de esta persona en esta reunión, que pasa y de hecho ni siquiera somos capaces de ponerlo sobre la mesa como un tema que nos incomoda.
Y ahí es donde creo que hay un reto cultural, académico y por supuesto de la organización. Pues no, empecemos con la diversidad contratando a una persona transexual para que sea directora del jardín infantil de mis hijos. Pues de pronto se queda el jardín infantil sin hijos en un país como el nuestro o en Brasil porque las personas van a sacar a los niños. ¿La persona trans es que es mala? Pues no, pero no estamos preparados. Y eso lo debe entender la empresa, porque lo hemos mencionado. Esto tiene que ser estratégico para la organización y lo es, porque la diversidad es estratégica. Pero tengo que ir en un proceso escalonado, si quisiera verlo. Bien, qué interesante. Y esta siguiente pregunta, no, creo que no tiene una respuesta correcta, pero quisiéramos oír sus apreciaciones y lo que plantea este escenario para que a que más duro le toca es a Manuela, pero a que Nicolás y Andrés lo vayan pensando. Imagínense que en su organización tienen una situación donde hay una persona culturalmente insensible, sexista, racista, homofóbica, clasista, que es otro tipo de actuación o de comportamiento que va en contra de lo que queremos promover. Y al final el Showtime lo que busca es que ustedes tengan herramientas y tengan ideas diferentes en cómo abordar este tipo de situaciones. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué pueden aportarle a nuestro público? De hecho, lo hemos vivido, Juan, acompañando algunas organizaciones, ese concepto que manifiestas, que de hecho desde el 2017 se conoce como la porofobia, y es la fobia a tipo personas de estratos sociales diferentes, personas pobres en términos de ingresos monetarios, personas que pronuncian las X de diferentes maneras, los nombres de las personas, y esto viene atado también a un concepto que en el contexto organizacional, especialmente en ese ciclo o el Journey Map que mencionaba Nicolás, suceden los procesos de selección y fichaje, que es eso que llamábamos Silver Spoon. Hay un TED completo que nos dice cuántos de nosotros al momento de seleccionar una persona, todos entramos, ¿no?, a la organización, y esto lo venimos hablando mucho en Plurum, ¿no? Hasta ahora deja de entrar la hoja de vida. ¿Cuántos de nosotros cogemos esas hojas de vida y empezamos a comparar? Vémoslo solo aquí en Colombia. Universidad de los Andes, Universidad Distrital, ¿no? Universidad de la Sabana, Universidad Pedagógica. Y ahorita le estamos dando juicio de valor, es decir, en el imaginativo nosotros le damos juicio de valor, más allá de lo que representa, porque ambas tienen la misma certificación frente al ministerio, ambos tendrían la misma posibilidad. Pero si lo llevamos un poco a nuestros procesos, y acá siempre lo digo, la forma de terminar con estos, a ver, al final son reflejos de la sociedad. El mansplaining, ¿no? De alguna manera, permitir que un hombre pase por encima de la mujer simplemente porque son. Y en el imaginativo debería hacerlo mejor que una mujer. De la mofa al chiste burlón. Estamos en una cultura mamagallista, que muchas veces la discriminación se da por la forma en la que lanzamos una premisa chistosa. Estamos en una cultura de la hipersexualización, ¿no? Es más fácil decir, oye, ese tipo buenísimo, lástima que sea gay, ¿no? Esa mujer increíble, supremamente hábil, la sacó del estadio, lástima que sea lesbiana. Y si lo llevamos un poco al contexto organizacional, hoy tenemos dos formas de atacar estos grandes focos que se nos han presentado. Uno de ellos es desde lo que llamamos la formación andragógica. Los adultos tenemos que desaprender, como lo diría Descartes, de construir esos microvicios que tenemos arriesgados para empezar a permitir que la nueva información entre y decir, sabes que sí, yo me podía sentar con una mujer lesbiana, ¿no? Negra o afroamericana, ¿no?, si lo viéramos en términos prácticos, a tener una conversación y a darme cuenta que tenía una capacidad de generar maravillosa. O me podría sentar con un hombre, ¿no?, gay, de una etnia, de una raza distinta, además con cierta discapacidad. Es que hay algo que a mí me gusta decirle a las personas: en la discriminación hay múltiples variables, no siempre es unimodal. Es decir, nosotros podríamos estar discriminando a una mujer de una raza distinta, de una etnia distinta, con una discapacidad, sin darnos cuenta. Yo pues se los digo así en la cercanía, esto lo he vivido en el fútbol cuando muchas de mis amigas las han sacado porque están en una ubicación geográfica distinta y además porque han tenido una lesión en el mismo torneo. Pero si lo llevamos un poco al contexto organizacional, uno es formando, evidentemente, y esto tiene que ser desde lo inspiracional, porque si empezamos dando látigo es muy difícil que las personas cambien. Ese es el primer contexto.
pero que en el escenario siguiente, desde las herramientas, los procesos y los criterios de control de nuestras organizaciones tienen que cambiar. Es decir, si lo viéramos en términos del proceso que les decía, ¿cómo vamos a hacer un proceso de selección y fichaje donde validemos también al silver spoon? No al del perfil perfecto, de la institución perfecta, de la institución privada, sino aquel también que tiene las posibilidades per se su pronunciación, per se su apellido, per se su nombre, ¿no? ¿Cómo los ponemos en una terna donde en el mismo escenario puedan competir en situaciones igualitarias, ¿no? Lo segundo es, cuando los procesos cambian, los criterios de control cambian, tengo que mostrarle a la gente para qué cambió y decirlo de manera clara que aquí no es discrecional respetar esa diferencia. Es decir, esto tiene que ser muy claro desde las políticas antidiscriminativas. Y finalmente, y esto sé que lo manejamos constantemente el Plurum, y es cuando no te quieres subir, cuando lo inspiracional no te acompaña, está sanamente la rotación, cuando decimos, ven, sabes que hoy no queremos que hagas parte de, y por eso los modelos de consecuencias tienen que reconocer quienes se montan de entrada y también con firmeza decir, hoy no queremos que hagas parte. Coherencia, ¿no? Coherencia que hablamos mucho. Yo creo que aquí el tema es cómo poco a poco vamos dando pasos seguros que permitan que eso sea una realidad en las organizaciones. Y tocas algo, y después venimos de un modelo educacional y de crianza que nos lleva a que sea difícil y que haya que desaprender y aprender. Vamos adelante con Nicolás. ¿Qué le aconsejarías tú a nuestra audiencia? ¿Cómo manejar esas personas? El vicepresidente, súper importante, exitoso, gran desempeño, pero el tipo, desde recursos humanos, pues, mejor dicho, borra todo con el codo, todo lo que se ha logrado en otros aspectos. Bueno, aquí es muy importante introducir el concepto de ambientes psicológicamente seguros que las organizaciones deben tener. ¿Y qué significa tener un ambiente psicológicamente seguro? Es cuando las personas, de nuevo, y está muy de la mano con el tema de la inclusión, es cuando las personas se sienten valoradas y apoyadas y seguras de ser quien ellas son, el verdadero yo de las personas. Pero para llegar a esos ambientes psicológicamente seguros, yo tengo que tener muy claras las políticas y los procesos dentro de la empresa. Entonces, primero, yo tengo que como empresa tener un statement en el manual de los colaboradores, en el manual de ética, de qué como empresa yo no permito que pase. Dejar muy claro ese límite. Y claramente también tener procesos muy estructurados, como los procesos de speak up, en donde las personas se sientan seguras de denunciar cuando ellas se están sintiendo vulneradas por ser quien ellas son. Entonces, ahí, por un lado, de nuevo, tengo que tener ese proceso que tiene que funcionar muy bien y no es una cosa fácil, porque son procesos que son muy vulnerables para la confianza de las personas. Entonces, yo tengo que tener grupos de investigación absolutamente neutros. Yo tengo que garantizar que las personas no van a tener una retaliación por hacer las denuncias. Y tengo que garantizar una respuesta y una acción rápida cuando una persona abre una denuncia. Por otro lado, en paralelo, tengo que educar a las personas. De nuevo, porque estamos hablando que la parte de la cultura de los países donde nosotros vivimos es así. Son culturas machistas, son culturas homofóbicas, son culturas clasistas. Estamos acostumbrados a eso. Eso lo vemos en nuestras casas, lo vemos con nuestros amigos, lo vemos con nuestros papás. Entonces, la cultura es muy estructural, es un tema muy estructural. Entonces, yo tengo que educar a las personas en qué significan, cuáles son esas microagresiones y en qué casos yo debo denunciar y en qué casos no. Entonces, la educación para esas personas es bien importante. Entonces, si me preguntas, ¿qué hago con una persona? Entonces, yo tengo que ir para atrás, empezar de tener ese statement de lo que yo quiero para mi cultura, dejar redondo el proceso de speak up, tener un proceso de educación y ahí como empresa yo puedo implementar alguna acción contra esas personas. Entonces, si una persona que tiene un comentario homofóbico o un comentario que discrimina en una reunión y una persona lo denuncia, esa persona va a tener la investigación
está totalmente alineado con lo que yo promulgo, de lo que yo quiero de las personas. Y básicamente, si la investigación de esa persona sale que existen diversos niveles de acciones disciplinarias. Entonces puede ser desde un llamado verbal o puede ser desde un llamado escrito, un warning escrito, o dependiendo de la gravedad, yo puedo terminar el contrato de esa persona. Entonces, de nuevo, no se puede ver solo como un caso, tú tienes que mirar atrás y generar todo ese entorno para que la empresa tenga capacidad de acción en esos casos. Bien, gracias, Nicolás. Andrés, tu aporte. Una organización en donde da lo mismo hacer que no hacer se vuelve un poco inviable. Y eso es lo que resulta no solamente en políticas de diversidad, sino en millones de otras cosas en donde, por ejemplo, casi que promovemos la mediocridad con tal de no hacer procesos disciplinarios porque le huimos a esa confrontación legal. Creo que Nicolás decía dos cosas que son fundamentales. La primera, tener claros cuáles son los no negociables de mi organización y que las personas tengan consecuencias frente a haber incumplido eso. Pero menciona otra cosa que creo que es fundamental y es que se entienda qué es una microagresión y qué no lo es. Porque es que también estamos en entornos en donde estamos hipersensibles y en donde no todo puede pasar de que nada importa a que todo importa y todo es una agresión y todo es un conflicto. Porque pasamos como de un extremo al otro y nos volvemos binarios si es blanco o negro o palito o bolita y dejamos de entender un poco el recorrido. Los temas de agresión sexual, ¿no? De acoso sexual son mucho más recurrentes de lo que nos imaginamos y nos soñamos. Y todavía hoy una persona, por ejemplo, más alta gana más que una bajita en términos generales. Una mujer más bonita, de acuerdo al estereotipo, gana más que una que es considerada menos bonita por los estereotipos que nos cargamos. Entonces, mi respuesta es, no nos dé miedo empezar procesos disciplinarios y se le pasa el bus una vez, dos veces, tres veces, no se montó, te vas. Es que esta es nuestra organización y eso es lícito. Y a veces se nos olvida que no, como dicen, no todos los colegios son para todos los niños, ni todos los niños para todos los colegios. Pues lo mismo pasa en las organizaciones. Bien, bueno, y hay una última pregunta que quiero que abordemos. La hemos tocado tangencialmente, pero creo que es muy clave y es el papel de los líderes y qué tan genuinos son en este proceso de implementar políticas de diversidad e inclusión. Lo entendemos y los proyectos que se manejan en consultoría que realmente son exitosos son proyectos que se ven desde un top-down, un efecto cascada, donde tienes una credibilidad en tu comité ejecutivo y a partir de eso los líderes de la organización empiezan a caminar alineados. Quisiera recomendaciones, alguna experiencia particular que se han tenido, porque yo creo que nuestra audiencia pues tiene en este momento ideas, han hablado, los comités pequeños, el que el reglamento interno de trabajo tenga consecuencias en este tipo de temas, los espacios para que haya retroalimentación, para que la gente pueda denunciar, la transformación cultural que hemos hablado, educación, hemos hablado mucho de educar. Quisiera que nos centráramos en liderazgo y dónde ven ustedes, donde puede haber aporte, sugerencias, tips, no quiero encasillarlos. Hablemos de líderes en esta situación. Manuela. Yo creo que lo más importante al inicio de estos procesos, que por ahí a veces llamamos entender o diagnóstico, yo prefiero llamarlo valorar desde Plurum. Creo que tenemos un lenguaje muy propositivo a la hora de abordar estos escenarios y lo primero es entender dónde estamos, cuál es la disposición, porque esto además es un proceso de cambio y los procesos de cambio tienen que reconocer un punto de partida y es dónde estamos. Para eso, pues hay varias matrices que nos muestran de manera sencilla, sí, en ese nicho principal, tiramos una muestra de un comité directivo, cuántos de ellos pueden ser detractores, cuántos de ellos son pasivos, cuántos pueden llegar a ser promotores de una iniciativa como esta.
Lo segundo también es entender con qué herramientas contamos hoy, es decir, en ese diagnóstico situacional a nivel de cultura, pues qué tipo de cultura estamos hoy frente a eso que llamamos las brechas del escenario ideal y la brecha real, pues, en qué momento estamos a nivel cultural. Pero lo más importante que siempre digo, si hoy estamos invirtiendo las pirámides, si hoy estamos cambiando el concepto de ese líder, ¿no? Que se acerca realmente, pues es muy importante reconocer que no siempre, y en estas premisas, siempre creemos en los modelos cascadas que el padre educa al hijo, ¿no? Y hoy en las organizaciones, especialmente con estos temas que son, yo creo que rompen paradigmas que hemos contado durante tantos años, es muy importante también reconocer en eso que llamamos comité de facilitadores, o si lo viéramos un poco, gestores de cambio. Podemos poner el nombre que queramos, que al final son personas que hoy representan esos principios y que también lo digo, muchas veces creemos que hay que ser la causa para representar la causa. Y no, al contrario, hoy podemos tener personas heterosexuales que abanderan, si lo viéramos en términos, la dimensión de orientación sexual y dicen, yo me conecto con este tema porque además creo que valdría la pena resignificar la forma en lo que hemos venido trabajando en la organización. Hoy podemos tener personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, que quieren ser referentes, que se quieren formar y que quieren encontrar la forma de celebrar esta dimensión. Entonces, lo más importante es reconocer rápidamente quiénes son promotores y quiénes nos ayudan, porque normalmente caemos en un gran mito y es que estos procesos se lideran desde las áreas de talento humano. Y hoy necesitamos encontrar rápidamente personas y aliados que crean al igual que nosotros, que desde las políticas y lo que estamos manifestando en ese voz a voz, podemos tomar, si lo viéramos en términos prácticos, nosotros utilizamos una metodología ATCA. Nos dice, mira, rápidamente vamos a generar cambios en sesiones sprint con unas personas que van a ser personas determinantes y que van a poner en marcha una política que ya tenemos delimitada. Espectacular. Nicolás, ¿qué tienes sobre líderes? El líder, el papel de los líderes es todo, ¿no? O sea, de nuevo, cuando nosotros vemos cuál es la función de los líderes, primero, ellos tienen que reforzar con comportamientos esa definición que la empresa dio de lo que espera, de las expectativas, de su política, de lo que no es negociable. Hay muchas cosas, o sea, por ejemplo, voy a poner el ejemplo aquí de Brasil, pero también se puede ver en Colombia. No es suficiente no ser racista, hay que ser antirracista. No es suficiente no ser machista, hay que ser antimachista. Entonces, si una empresa comenzó esa jornada de transformación cultural y ella dejó muy claro cuáles son sus valores, cuáles son esos comportamientos expectativos de los líderes no tienen la opción de no representar y no estar alineados con eso. Ahora, otra parte es que ahora los líderes tienen que mostrar vulnerabilidad. O sea, claro, es un proceso de transformación. Entonces el líder tiene que reconocer cuando él no sabe de un tema, cuando él no sabe manejar una situación, cuando él no sabe cómo posicionarse con una situación y aprender. Y está todo bien, ¿me entiendes? Es un proceso de aprendizaje. O sea, todos en algún momento nos hemos desconstruido y durante nuestra vida estamos en ese proceso de desconstrucción, de nuevo, de esa cultura estructural con la que crecimos y nacimos y vivimos. Entonces, esa vulnerabilidad de los líderes, cuando él muestra eso frente a la empresa, es mucho más genuino. Y él reconoce sus errores y también ya está aprendiendo para tener el siguiente paso. Entonces, de nuevo, los líderes tienen que estar alineados, o sea, no hay otra opción. Ellos tienen que estar alineados, retomando lo que Andrés dijo, si usted no está alineado, aquí no es su lugar. Esta no va a ser su empresa. Entonces, si está alineado, perfecto. Si necesita aprender, lo acompañamos para aprender. Pero esta es la cultura que tiene que ser y usted tiene que ser sponsor de esa cultura por su papel que tiene como líder. Entonces, para mí es una parte fundamental de ese proceso de transformación. Bien. Gracias, Nicolás. Andrés, para concluir. Pues nosotros creo que desde la organización creemos que el rol del líder es fundamental y que cada día es más evidente que no solamente debe ser un líder con conocimiento técnico, sino con un conocimiento relacional, emocional, humano, que tiene que
acompañar temas de diversidad, que tiene que ser un líder mucho más sistémico. Y, y creo que pues, es uno de los no negociables. Sin embargo, también creo que así como hay que trabajar top-down, hay que trabajar bottom-up, porque muchas veces los procesos, digamos que empiezan a regarse, pero hay una barrera en algún lugar de la organización y tiene que ser un esfuerzo conjunto. Hay temas culturales que sin duda, creo que la palabra sponsor es perfecta, el líder sponsorea, si lo latinizamos un poco, pero toda la organización tiene que ir entendiendo que esto es importante para la organización, que trabajar acá implica comportarse de ciertas formas. Las jerarquías determinan nuestras emociones y nuestros comportamientos, porque además todos los seres humanos sabemos qué lugar en la jerarquía ocupamos. Es decir, uno sabe cuándo se sienta en la cabecera de la mesa y cuándo le toca a un lado. Y eso delimita también nuestra forma de comunicarnos, de emocionar y de comportarnos. Y entender esto es fundamental. Y lo explico muy rápidamente, y es que las jerarquías en los seres humanos son muy complejas. No somos hormigas, no somos abejas, donde la jerarquía nacemos ahí y ahí nos quedamos. No somos lobos, donde vivimos retando al macho alfa. Somos organizaciones jerárquicas muy complejas, de muchos escalones. Eso no se va a acabar. Y el horizontalizar la comunicación no quiere decir eliminar las jerarquías, quiere decir relacionarnos como seres humanos desde una cultura y unos comportamientos en donde todos nos montamos en ello. Y ahí el líder es una pieza clave, pero no la única. Así como talento humano no es el único responsable de temas de diversidad, sino todos los líderes no son los únicos responsables de temas de diversidad, sino toda la organización. Porque la organización somos todos. Y creo que ese sería, de alguna manera, el mensaje final. Bueno, pues creo que hemos hablado de temas de altísimo impacto. Hemos hablado de la orientación en los resultados del negocio. Hemos hablado de la importancia de la diversidad e inclusión en mis clientes finales, que hoy en día lo son y reclaman ese tipo de organizaciones. Hemos hablado de liderazgo, hemos hablado de prácticas que se pueden usar en recursos humanos, seguramente tips muy importantes para ustedes que están ahí oyéndonos, que creo que les van a servir. Por supuesto, podríamos seguir hablando de este apasionante tema mucho tiempo, sin embargo, tenemos limitaciones, así que agradecerle a nuestros panelistas. Gracias, Manuela, gracias, Nicolás, gracias, Andrés. Creo que ha sido una conversación fascinante. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, @plurumconsultores o @plurum, nos encuentran en algunas, para que les va a seguir llegando información. Estamos anunciando nuestros próximos Showtime. Si tienen alguna temática que quisieran que abordemos, por supuesto, por favor, háganoslo saber vía mensajes por nuestras redes sociales. Este es un espacio de ustedes. Plurum, parte de su objetivo, aparte de hacer consultoría, como lo dije, es compartir conocimiento y construir este conocimiento a partir del debate, de la diferencia de posturas y, por supuesto, siempre acompañándonos de casos reales como el de Nicolás Franco con Novartis en Brasil, que creo que le suman mucho a esto. Vuelvo a decirles gracias a todos, gracias a ustedes por haber participado y nos vemos en nuestro próximo Showtime. Un abrazo, Bye. Gracias, Nico, gracias, Manu.